Allahu Akbar. A estos marroquíes se les detiene por vender unas tarjetas, lo cual no es delito, y además sería una estupidez, es decir, el terrorista que va a poner las bombas coge y vende en su propio locutorio las tarjetas con las que van a cargar los teléfonos utilizados como iniciadores, pues es un poco absurdo. Pero se les detiene por una cosa y al final resulta que aparecen unos testigos que hacen que a uno de esos marroquíes, Yamal Zougam, se le mantenga en prisión por otra cosa distinta, que es por haber supuestamente puesto las bombas. De hecho, aparecieron testigos que reconocían también al hermanastro de Yamal Zougam, a Mohamed Chawi, pero las contradicciones eran tan evidentes que el juez del Olmo no tuvo más remedio que poner a este segundo marroquí en la calle. Bueno, las contradicciones de los testigos que dicen reconocer a Yamal Zougam no son menores y de hecho pues en el juicio quedaron bastante patentes. Pero sea como sea, Yamal Zougam continúa en prisión y de hecho parece ser, el único autor material que tiene la versión oficial. Pero lo curioso es que Yamal Zougam, ese supuesto autor material, no tiene ninguna conexión, según la propia versión oficial, con el resto de la trama del 11M. No aparece su ADN en ningún sitio, no aparecen sus huellas dactilares en ninguna parte, no aparecen llamadas cruzadas con ningún otro de los imputados, con lo cual pues es una especie de isla que está ahí, Yamal Zougam, y el resto de la trama. Al principio se detiene a 5 personas el día 13 de marzo, detenciones que fueron utilísimas para volcar las elecciones. Pero a partir de ahí las investigaciones se orientaron en una dirección completamente diferente. De hecho, a lo largo de los días sucesivos se fue poniendo el foco sobre esa trama de Leganés supuestamente articulada en torno al chino y al tunecino. ¿Qué fue lo que pasó, Sandra? Bueno, pues lo que pasó no lo entendemos nadie, ¿no? Porque como bien decías, Yamal Zougam no tenía relación con nadie, no tenía relación con ninguno de los que posteriormente serían detenidos, concretamente a partir del día 17 de marzo, si no me equivoco, que como bien decía Luis, pues bueno, centran las miradas en la trama asturiana y en la trama de Leganés. Unas detenciones que, insistimos, son un tanto contradictorias. Inicialmente se va a Asturias porque los detonadores, según fuentes de toda fiabilidad, solo pueden haber salido de allí. Y esa misma tarde del día 16 de marzo, como decía el inspector Parrilla en el juicio, recibe una llamada, fíjense ustedes en las palabras que ha utilizado, de un compañero suyo que estaba en los locales de Amena, diciéndole que ha habido una serie de llamadas que están siguiendo el rastro y que llevan a Asturias. A partir de ese momento, en la instrucción del sumario, ya lo de los detonadores se va diluyendo y ya lo importante es la trama telefónica que parece conectar a unos miembros de la trama con otros y que parece llevar a Asturias y que parece llevar al grupo del chino, etcétera, etcétera. Es en ese día 16 cuando se produce ese curioso vuelco de la pista principal del caso. Pues bien, ¿qué pasó ese día 16? Permítanme que les enseñe un listado de llamadas, las cuales se producen a partir de las 3:10 de la tarde de ese mismo día 16. Fíjense ustedes en ese listado de llamadas que se producen a una serie de teléfonos relacionados con la trama del 11M. Concretamente son llamadas que se inician a las 3:10 de la tarde, dirigidas a varios de los posteriormente suicidas de Leganés, a Emilio Suárez Trasorras, veamos la segunda parte de la tabla, y también se dirigen a una de las tarjetas, esa tarjeta misteriosa que hace 2 semanas les decíamos que se activó en Morata, y a otra persona llamada Francisco José M.D. Las llamadas terminan a las 15:33. Bien, ¿qué son estas llamadas? Pues estas llamadas son las que se inician desde un servicio de Amena llamado Avísame. Es decir, a las 3:10 de la tarde de aquel día 16 de marzo, desde el servicio Avísame de Amena, se producen una serie de llamadas a 4 de los suicidas de Leganés, a Emilio Suárez Trasorras y a otra persona, Francisco José M.D., de la que luego hablaremos. Todas las llamadas son seguidas, una detrás de la otra, todas proceden desde el mismo número, que es ese servicio Avísame de Amena, y esas llamadas fueron utilizadas en algunos de los primeros informes policiales para sostener que entre todas esas tarjetas existía una vinculación
¿Cómo no iban a estar vinculadas las tarjetas unas con otras si todas ellas habían recibido llamadas desde un cierto número? Posteriormente se vio que ese número era, como les decía, de un servicio de Amena llamado Avísame. ¿Qué es ese servicio? Pues es un servicio que fue inaugurado en mayo de 2003 por Amena y que consiste en lo siguiente. Uno se suscribe a ese servicio y cuando va pululando por España, cada vez que entra en la cobertura de otra celda telefónica, el sistema le avisa mediante un SMS pues de los niveles de polen, de las incidencias de tráfico. Antes de esa fecha, antes de ese 16 de marzo, ninguna de esas tarjetas recibió ni una sola llamada o SMS de ese servicio de Amena. Y sin embargo, a las 3:10 de aquel día 16 de marzo, se produce una serie encadenada de mensajes SMS dirigidos a esas tarjetas de los 4 suicidas, de Emilio Suárez Trasorras y de otra persona española. ¿Quién hizo esas llamadas? ¿Quién envió esos mensajes? Evidentemente no pudo ser los propios dueños de esas tarjetas, porque no tiene ningún sentido que de repente todos se pongan de acuerdo en pedirle a Amena que les avise del nivel de polen de la zona por la que se mueven. Parece un poco ridículo. Tampoco pudo ser alguien de la propia trama del 11M, y no pudo serlo precisamente porque una de esas tarjetas que aparecen, y les pido a mis compañeros de realización que pongan el segundo de los gráficos, una de esas tarjetas que aparecen pertenece a un español que no está relacionado con la trama, a un tal Francisco José M.D. ¿Quién es esta persona? Pues esta persona es un militante del Partido Unificación Comunista de España, que sería interrogado muchísimos meses después por la policía y que dijo que efectivamente él había comprado una tarjeta de Amena en el locutorio de Yamal Zougam en fechas anteriores al 11M. ¿Por qué aparece en esa lista de llamadas del servicio de Avísame? Es decir, ¿quién le metió ahí y por qué? Pues básicamente porque se da la casualidad de que esta persona, este español, este militante del Partido Unificación Comunista de España que había comprado esa tarjeta en el locutorio de Zougam, en días anteriores al 11M estuvo moviéndose por Alcalá de Henares, en días posteriores al 11M hizo algún desplazamiento hacia Granada, en alguno de los días anteriores al 11M esa tarjeta también aparece en uno de los repetidores cercanos a Morata de Tajuña, con lo cual esa serie encadenada de llamadas que se produce a mediodía del 16 de marzo tiene todo el aspecto de que alguien dijo: vamos a hacer un envío de SMS a distintas tarjetas relacionadas con la trama, y metió por error a este Francisco José M.D., que evidentemente con la trama del 11M no tenía nada que ver. Esas llamadas a Francisco José M.D. demuestran que todos esos SMS de Avísame no fueron ni enviados ni solicitados por nadie relacionado con la trama del 11M, sino que tuvieron que ser enviados o solicitados por alguien que, desde fuera de esa trama, deseara establecer una vinculación entre distintas tarjetas que parecían estar relacionadas con los hechos. Y aquí es donde entra nuestro testigo, don Jesús Parrilla, inspector de policía, porque precisamente esa serie encadenada de llamadas del servicio Avísame se producen justo antes de que el señor Parrilla reciba en Asturias esa llamada de alguien que, según él mismo dijo en el juicio, estaba en los locales de Amena y que le empezó a hablar de una trama telefónica que conectaba ciertas tarjetas. Es decir, la secuencia de acontecimientos fue hasta el mediodía del día 16 de marzo, la pista que llevaba Asturias eran los detonadores, pero el 16 de marzo a mediodía se produce esa serie encadenada de llamadas del servicio Avísame y casualmente, poco tiempo después, se dice a esos investigadores que se han desplazado a Asturias que el foco de las investigaciones cambia y que a partir de ese momento lo importante es quién habló con quién y desde qué teléfonos. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cuántas de las llamadas que se han usado en el sumario del 11M han sido verdaderamente realizadas por las personas que supuestamente utilizaban esas tarjetas? ¿Cuántas de esas llamadas han podido ser forzadas desde fuera de la trama por alguien? Por ejemplo, esas llamadas del servicio Avísame de Amena del 16 de marzo. ¿Quién suscribió
todas esas tarjetas a ese servicio Avísame? Porque sería una buena pregunta. Más que nada porque quien lo hiciera estaba intentando crear una relación ficticia entre tarjetas. Y claro, lo siguiente que uno se pregunta es, ¿y qué otras relaciones ficticias entre tarjetas hay dentro de esa trama telefónica que supuestamente nos aclara todo lo que pasó en el 11M? Pudimos ver después a la Fiscalía sosteniendo con un descaro absoluto cuando las pruebas periciales no le fueron favorables, que daba igual que explosivos se hubiera utilizado en los trenes. Está descartada, desde luego, la presencia del titadine, aunque en definitiva da igual el explosivo que se utilizara. Lo cierto es que todas las pruebas apuntan a que estos personajes fueron los que cometieron ese atentado y la trama asturiana fue la que proporcionó los explosivos.